¿Qué pasaría si estuvieras al borde de la eternidad, contemplando el abismo del tormento del infierno o el radiante esplendor de las puertas del cielo? ¿Y si tu hijo, de tan solo 8 años, fuera elegido para presenciar ambos y llevar un mensaje de Dios mismo? Esto no es un simple cuento. Es una advertencia divina, un testimonio desgarrador de Taylor y su hija Bella, quienes enfrentaron la muerte y regresaron con una verdad que podría destrozar tu alma o salvarla. Unidos por un amor sagrado, una madre que lucha por la vida y una hija que suplica ante el trono de Dios, su historia revela la cruda realidad de la eternidad. ¿Te atreverás a escuchar hasta el final? Este podría ser el momento en que tu fe se transforme para siempre. Antes de comenzar, deténganse para 2 sencillos actos de fe. Suscríbete a este canal mientras reunimos a 50,000 creyentes para difundir la verdad de Dios. Y comenta abajo con tu nombre y ciudad para que sus bendiciones te alcancen. Quédate con nosotros, porque el camino de Taylor y Bella hacia la muerte desafiará todas tus creencias. Deja que su historia despierte tu alma. Me llamo Taylor, y nunca imaginé que estaría al borde de la muerte, ni que mi hija, Bella, me seguiría hasta allí sin saberlo. Todo empezó en una fría y estéril habitación de hospital, donde yacía confinado a un cuerpo que se desvanecía. Durante semanas, una enfermedad implacable me había agotado, cortándome el aliento y nublando mi visión. Las máquinas zumbaban a mi lado, y cada pitido marcaba un segundo prestado de una vida que se desvanecía. Los médicos susurraban palabras como crítico e inestable, con el rostro tenso por la preocupación. Podía verlo en sus ojos. Sabían que estaba decayendo. Una noche, mientras las tenues luces se difuminaban en las sombras, mi corazón finalmente cedió. La alarma rompió el silencio, y la habitación se llenó de urgencia mientras unas manos me apretaban el pecho, luchando por reiniciar lo que ya se había detenido. En ese instante, perdí la consciencia de la habitación. Había cruzado una línea invisible, traspasando el velo de este mundo. Lo que me aguardaba era algo que no podría haber previsto, ni siquiera en mis sueños más vívidos ni en mis miedos más oscuros. Había dejado mi cuerpo, pero estaba más vivo que nunca. Mientras yo me debatía entre 2 mundos, mi hija de 8 años, Bella, seguía en el hospital. Sus familiares hicieron todo lo posible por ocultarle la verdad, pero los niños pueden percibir lo que las palabras no logran ocultar. Aunque sonreía y guardaba silencio, su pequeño corazón soportaba el peso de mi sufrimiento. De alguna manera, sabía que me estaba alejando. En un breve momento de caos, mientras los adultos cambiaban de habitación y susurraban novedades, Bella deambulaba por un pasillo. Algo inocente había captado su atención, una luz, un sonido, un destello de asombro, solo los niños lo notan. Entonces llegó la caída. Cayó rodando por las escaleras, y su cabeza golpeó el frío suelo con un golpe sordo y espantoso. Su cuerpo yacía inmóvil al pie, delicado e inmóvil. Las enfermeras gritaban, acudían a su lado y pedían ayuda. Mientras la llevaban en silla de ruedas a urgencias, creo que su espíritu, como el mío, abandonó su cuerpo destrozado. En 2 habitaciones separadas, madre e hija se debatían entre la vida y la muerte. ¿Qué vimos en esos momentos, más allá del aliento y el pulso? Como una madre al borde de la eternidad encuentra a su hija recorriendo el mismo camino a su lado. Estas preguntas dieron origen a nuestro testimonio. Como Taylor y Bella, unidos por la sangre y un propósito divino, estábamos a punto de presenciar una verdad mucho mayor que cualquier otra que hubiéramos conocido. Mientras mi cuerpo yacía sin vida en el hospital, el espíritu de mi hija Bella fue transportado a un reino incomprensible. Mamá, estaba dentro de una burbuja de luz, me dijo más tarde, con la voz temblorosa de asombro. El Espíritu Santo la había envuelto en una esfera radiante, un capullo divino que acunaba su alma. Era como si Dios mismo hubiera creado este recipiente para protegerla de la fragilidad de su forma terrenal. Esta burbuja no era solo luz. Latía con una calidez que parecía viva, guiándola hacia arriba. Bella no sabía a dónde iba, pero una profunda certeza la invadió.
Sintió que este no era un lugar común, sino un reino sagrado donde reinaba la presencia de Dios. ¿Se imaginan a una niña de apenas 8 años elegida para semejante viaje? La transición fue fluida, como si la burbuja siempre hubiera conocido su camino. Ante ella, apareció una escalera, no inclinada como las que conocemos, sino que se elevaba directamente hacia el cielo. Cada escalón brillaba con una luz que parecía respirar, resplandeciente con un propósito divino. Era un camino vertical hacia la gloria, una escalera hacia la eternidad. Más allá de las escaleras, aparecieron puertas de un esplendor inimaginable. Perlas, zafiros y esmeraldas estaban tejidas en diseños que ningún ser humano podría soñar. Mamá, no puedo describirlo, me dijo Bella más tarde, con los ojos abiertos. Era tan perfecto, como si cada piedra cantara alabanzas a Dios. Las puertas se abrieron, revelando un reino vibrante de actividad divina. Los ángeles se movían con gracia, sus cuerpos irradiaban autoridad y amor. Algunos portaban pergaminos dorados, otros tocaban arpas que llenaban el aire con melodías que conmovían su alma. La armonía era impecable, una sinfonía de alegría celestial. Todos hacían tantas cosas, mamá, relató Bella, con la voz llena de asombro. Pero yo podía concentrarme en una sola cosa y aún así verlo todo. El aire era dulce, impregnado de una fragancia como la de las flores después de la lluvia. Cada respiración refrescaba su espíritu, como si el cielo mismo la renovara. La música no solo la oía, sino que la envolvía como un cálido abrazo. Cada nota transmitía el amor de Dios, un himno que resonaba en su corazón. Sentía como si la alegría estuviera viva, me describió, gesticulando con las manos para capturar la sensación. ¿Alguna vez has anhelado un lugar donde cada momento cante a la perfección? Bella vio ríos de agua cristalina brillando bajo una luz sin origen. Los ríos fluían suavemente, sus ondas danzaban con colores que ella no podía identificar. No eran solo agua, parecían contener la vida misma. Se sintió atraída por ellos como si pudieran disipar cualquier miedo. Ángeles con alas como prismas se movían con determinación, algunos elevándose, otros erguidos como centinelas. Sus ojos transmitían sabiduría, sus movimientos una danza de orden divino. Bella observaba, fascinada, cómo realizaban tareas que no lograba comprender del todo, pero cada acción parecía esencial, parte del diseño perfecto del cielo. El cielo no era azul, sino un lienzo de tonos cambiantes, dorado, violeta y colores inimaginables. Latía con un ritmo que coincidía con el de su corazón. Era como si el cielo estuviera vivo, mamá, me dijo. ¿Te imaginas un cielo donde hasta el aire venera al Creador? Los jardines se extendían interminablemente, llenos de flores que brillaban con una luz interior. Cada pétalo era intrincado, como pintado por la mano de Dios. Bella lo recorrió con los dedos, sintiendo texturas más sedosas que cualquier otra cosa en la tierra. Nuestras flores parecían tan aburridas, me dijo, negando con la cabeza. El ambiente estaba lleno de actividad, pero a la vez de paz. Los santos se movían entre los ángeles, con rostros radiantes de alegría. Bella no sentía miedo, solo una sensación de pertenencia. Era como si siempre hubiera conocido este lugar, su verdadero hogar. Vio edificios que no eran de piedra, sino de luz, translúcidos y relucientes. Parecían vibrar con una energía silenciosa, como si estuvieran llenos de la presencia de Dios. No eran solo edificios, mamá, explicó. Se sentían como si también alabaran a Dios. La burbuja la transportaba más profundamente, y cada momento revelaba nuevas maravillas. El corazón de Bella se llenó de un amor inexplicable. Sabía que este era el cielo, un lugar donde la gloria de Dios estaba en todas partes. ¿Alguna vez has soñado con un reino donde cada imagen, cada sonido, es un regalo de Dios? Mientras se maravillaba, el Espíritu Santo le susurró que aún quedaban más cosas por venir. La burbuja se movió suavemente, preparándola para una visión que pondría a prueba su joven corazón. No sintió miedo,
solo confianza en la guía de Dios. El viaje de Bella estaba lejos de terminar, y yo, su madre, seguía sin ser consciente del camino paralelo que estaba a punto de recorrer. En el momento en que el Espíritu Santo cambió la visión de Bella, el calor radiante del cielo se disolvió como un sueño que se desvanece. Un frío escalofriante se apoderó de su alma, más profundo que cualquier invierno, más aterrador que el miedo mortal. Mamá, fue un infierno, me susurró más tarde, con la voz temblorosa, como si el recuerdo se le aferrara como una sombra. Describió su descenso suave pero implacable, como si manos divinas la guiaran a presenciar una verdad que a pocos se les permite ver. Lo que se desplegó no fue solo un lugar, fue una revelación de consecuencias eternas. Desde lo alto, la mirada de Bella recorrió un reino donde la esperanza era un mito cruel. La oscuridad no era una simple ausencia de luz. Era un vacío viviente que sofocaba cualquier chispa de alegría. El aire latía con terror, oprimiendo su espíritu como un peso invisible. Bajo ella se extendía una inmensa tubería, una estructura grotesca que se extendía hacia las profundidades de la eternidad. Latía con un ritmo enfermizo, como un corazón enfermo bombeando desesperación. Estaba vivo, mamá, me dijo Bella, con el rostro pálido por el recuerdo. Olía a muerte mezclada con veneno, asfixiando todo a su alrededor. El hedor era un ataque repugnante, una mezcla rancia de carne podrida, azufre y descomposición. Invadió sus sentidos, filtrándose hasta el alma. No era solo un olor, dijo. Era como una maldición que te marcaba. ¿Te imaginas un aire tan viciado que atormenta tu espíritu? El suelo era un páramo irregular, sembrado de fragmentos de vidrio que brillaban con crueldad. Cada fragmento reflejaba la angustia de las almas atrapadas allí, con los rostros contorsionados por la agonía. El terreno no ofrecía piedad, solo bordes afilados que desgarraban sus cuerpos temblorosos. Bella los vio arrastrarse, ensangrentados y destrozados, por aquella extensión despiadada. Las almas se aferraban al cristal, impulsadas a blandirlo unas contra otras en un ciclo implacable de dolor. No podían parar, mamá. Bella relató con la voz entrecortada por el horror. Si dudaban, los demonios descendían, su tortura 100 veces peor. Vio a un alma detenerse, solo para ser destrozada por garras que brillaban con malicia. Los gritos eran un maremoto, un mar de voces ahogadas en la desesperación. No solo los oía, se le metían en los huesos, resonando en su alma. Los llantos estaban dentro de mí, me dijo Bella, con la mirada atormentada. Imagina un sonido tan penetrante que se te hace parte, sin escapatoria. Los lamentos eran capas de rabia, culpa y un dolor mudo que nunca cesaba. Algunas voces aullaban desafiantes, otras gemían de arrepentimiento. Bella dijo que se fundían en un coro de pérdida eterna, interminable e insoportable. ¿Podrías soportar un lugar donde el sufrimiento es la única canción? No había agua, mamá, repitió Bella, con los labios temblorosos como si la sed persistiera. Ni una gota, ni siquiera un atisbo. La ausencia era su propio tormento, con labios agrietados y gargantas hinchadas que suplicaban un alivio que nunca llegaba. Sintió su angustia, incluso protegida por el Espíritu Santo. Las llamas no eran como el fuego terrenal. Se deslizaban como serpientes, llenas de propósito. Estaban destinadas a herir, no a calentar, describió Bella con voz temblorosa. Bailaban sobre la piel, robando luz y dejando solo dolor. Su mordedura era eterna, un tormento sin fin. Algunas almas aún conservaban carne, sus rostros congelados en gritos silenciosos de horror. Sus ojos estaban abiertos, atrapados en una pesadilla interminable. Otras, allí durante siglos, eran meras sombras, sus formas erosionadas por el tiempo. Sus gritos eran todo lo que quedaba. Bella me lo contó, con la voz cargada de dolor. Los demonios eran criaturas de pesadilla, sus cuerpos más densos que la piedra, más negros que la noche más profunda. Sus ojos brillaban con un deleite cruel, alimentándose del tormento que los rodeaba.
Bella los vio reír, un sonido gutural que la heló hasta los huesos. Se movían con una gracia depredadora, imponiendo las leyes despiadadas del infierno. La tubería latía, su superficie resbaladiza por un lodo negro que parecía estar vivo. Se estremecía como si bebiera la agonía de las almas cercanas. Era asqueroso, mamá, dijo Bella, estremeciéndose al recordarlo. El lodo emanaba un hedor que la hacía retroceder, una marca de la corrupción del infierno. El vidrio crujió bajo pies invisibles, un sonido chirriante que la desgarraba los nervios. Las manos de las almas sangraban al empuñar los fragmentos, sus rostros eran máscaras de desesperación. Bella vio a un alma soltar un fragmento, solo para ser invadida por demonios. ¿Qué clase de lugar te obliga a destruirte para sobrevivir? El cielo no era cielo. Era un techo de desesperación, pesado e inflexible. Oprimió, sofocando cualquier esperanza. Era como si estuviera vivo, explicó Bella con voz tensa. No había horizonte, solo un eterno ahora de sufrimiento. El aire mismo era un enemigo, denso y resistente, que luchaba contra cada respiración. Llevaba susurros de tormento, como si el lugar mismo expresara dolor. Bella sintió su peso, incluso protegida por el espíritu. ¿Puedes imaginar un reino donde incluso respirar es una batalla? Algunas almas eran recién llegadas, con la carne aún adherida a sus cuerpos. Sus gritos eran desgarradores, llenos de conmoción por su destino. Bella vio sus manos extenderse, buscando una misericordia que no existía. Su desesperación le atravesó el corazón, una herida que aún persistía. Otros eran ancianos, sus cuerpos desgastados, convertidos en meros ecos. Se movían como fantasmas, sus gritos, la única prueba de su existencia. Ya no eran personas, me dijo Bella con la mirada distante. Solo dolor con forma de voces. Los demonios no solo atormentaban, sino que orquestaban. Merodean con un propósito, asegurándose de que ningún alma escapara del ciclo. Bella vio a un demonio acercarse a un alma que lloraba, con sus garras relucientes. El grito que siguió estremeció el aire, un sonido de pura desolación. El lodo de la tubería se extendió, cubriendo el suelo con una suciedad resbaladiza y viva. Burbujeaba como si estuviera vivo con la esencia de la desesperación. Era como si la tubería se alimentara, dijo Bella, con la voz apenas por encima de un susurro. La visión le provocó náuseas, aunque no tenía cuerpo. Los fragmentos de vidrio no eran aleatorios. Eran herramientas diseñadas por el infierno. Cada corte era deliberado, con la intención de maximizar el sufrimiento. Bella vio almas que intentaban evitarlos, solo para ser repelidas por demonios. ¿Qué clase de maldad crea un mundo donde el dolor es el único camino? Los gritos no eran solo ruido. Eran un lenguaje de pérdida. Cada llanto contaba una historia de arrepentimiento, de oportunidades perdidas, de amor abandonado. Bella sentía su peso incluso como testigo. ¿Podrías escuchar tal dolor y no cambiar? Las llamas se movían con inteligencia, buscando a los vulnerables. Se envolvían en las extremidades, silbando como seres vivos. Sabían dónde quemar, describió Bella. Su propósito era la destrucción, infinita y precisa. La risa de los demonios era un arma, baja y burlona. Se hundía en las almas, amplificando su desesperación. Bella vio a un demonio atormentar a un alma hasta que ésta se derrumbó, llorando. Su crueldad era tan eterna como las llamas. El peso del cielo era un recordatorio constante de su cautiverio. No solo estaba arriba. Estaba en todas partes, un velo que aniquilaba la esperanza. Parecía que observaba. Bella me dijo, ¿te imaginas un lugar donde hasta el cielo te traiciona? Sin embargo, Bella permaneció intacta, envuelta en el manto del Espíritu Santo. Su alma lloraba por los perdidos, pero ella estaba a salvo. Sabía que era testigo, no prisionera. No tenía miedo, mamá, dijo, porque Dios estaba conmigo.
Su corazón se rompió por las almas que estaban abajo, atrapadas en su tormento. Quiso extender la mano para ofrecer consuelo, pero no pudo. La presencia del Espíritu Santo fue su escudo, un recordatorio del poder de Dios. Cuando piensas en la eternidad, ¿dónde te ves? La visión comenzó a desvanecerse, el Espíritu Santo la levantó suavemente. El aire se dulcificó como una brisa después de una tormenta. Los gritos se apagaron, reemplazados por una silenciosa esperanza. El espíritu de Bella se elevó de nuevo hacia la luz del cielo, cargando con el peso de lo que había visto. El latido de la pipa se apagó, su hedor ya no la aferraba. El cristal, las llamas, los demonios, se disolvieron en el recuerdo. Fue como despertar, me dijo Bella, con voz suave pero firme. Estaba lista para su próximo encuentro divino. Mientras tanto, me enfrenté a mi propio descenso a la oscuridad, sin percatarme de la intercesión de Bella. Su visión fue una advertencia grabada en su alma. El infierno era real, sus puertas abiertas para los incautos. Como su madre, pronto aprendería la misma verdad, nuestros caminos convergiendo en el plan de Dios. El peso del infierno se alivió cuando Bella regresó al abrazo celestial. Una paz como un río fluyente inundó su alma. Más tarde me contó que el Espíritu Santo le susurró sobre una cita con el Padre. Su corazón se llenó de alegría, lista para lo que le esperaba. La burbuja de luz la llevó a través de la vibrante gloria del cielo. Cascadas caían desde alturas inimaginables, brillando como diamantes líquidos. Santos pasaban por allí, emergiendo radiantes, con rostros impecables. Eran tan puros, mamá, dijo Bella en voz baja. Sus vestimentas resplandecían, reluciendo como estrellas en el cielo nocturno. Cada hilo estaba tejido con luz, un testimonio de la gracia de Dios. Eran nuevos, describió. ¿Has soñado con un lugar donde tu alma se recupere? Se desplegó una gran procesión, celebrando cada llegada. Los ángeles tocaban trompetas, y sus notas se elevaban como un himno. Las arpas creaban una sinfonía que resonaba en los cielos. Era un desfile, pero más grande, relató Bella. Se anunciaba el nombre de cada santo y se honraban sus hazañas con alegría. Las voces de los ángeles proclamaban la gloria de Dios. Bella observaba con el corazón en alto. ¿Te imaginas una bienvenida creada por el mismísimo Dios? Jardines se extendían ante ella, flores que brillaban con una luz sobrenatural. Sus colores eran vívidos, más allá de cualquier paleta terrenal. Nuestro césped se ve plano, me dijo Bella, mamá, mientras recorría los pétalos invisibles. Cada brizna era una obra de arte. El aire era perfecto, renovándola con cada respiración. Era dulce y vigorizante, un regalo constante. Me estaba renovando, dijo. ¿Podrías vivir donde cada momento refresca tu alma? Los ángeles se movían con un propósito. Algunos llevaban noticias a Dios, otros llevaban sus órdenes, veloces e inquebrantables. Bella vio sus alas prismáticas. Su presencia era la orden divina del cielo. Los recolectores de oraciones recogían oraciones como rayos de luz. Las oraciones más fuertes se elevaban rápidamente, explicó Bella, como un rayo. Los ángeles las atrapaban. Las oraciones más débiles se desvanecían, incapaces de alcanzar su objetivo. Algunas oraciones se apagaron, dijo Bella con tristeza. Se desvanecieron como humo que se disuelve. Aprendió el poder de la oración sincera. Cuando rezas, tus palabras se elevan o flaquean. Edificios de luz se alzaban, translúcidos y resplandecientes. Tarareaban con la presencia de Dios. Se sentían vivos. Mamá Bella decía que la arquitectura celestial reflejaba la gloria de su creador. El cielo se transformaba en tonos dorados, violetas y sin nombre. Latía con su corazón, vivo y vibrante. El cielo cantaba. Bella describió, ¿te imaginas un cielo donde los cielos adoran?
Entonces fue llevada ante Dios mismo. El Espíritu Santo la levantó y la sentó en su regazo. Su voz era como un trueno y aguas impetuosas, pero a la vez dulce. Bella, ámame como yo te he amado, dijo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras suplicaba por mi vida. Sabía que me moría. Te vi allí, mamá, me dijo. Tu nombre estaba en el libro de la vida del Cordero. La sala del trono resplandecía con colores que ningún artista podría capturar. El resplandor de Dios lo iluminaba todo. Es tan grande, dijo Bella. Una galaxia cabría en su túnica. Cada detalle era nítido. Ángeles, trono, la textura de sus vestiduras. Bella sintió su inmenso amor personal. Me vio, mamá, dijo. Puedes comprender a un Dios que conoce tu corazón. Al asimilar las palabras de Dios, la misión de Bella se hizo evidente. El regreso a la tierra fue suave, pero su propósito era pesado. Ella trajo un mensaje mientras yo me enfrentaba a la oscuridad. Mientras Bella permanecía inmersa en la luz divina, me sumí en la oscuridad. Mi corazón se detuvo y mi espíritu se desprendió de la carne, deslizándose hacia un reino sin esperanza. Las máquinas del hospital y la luz estéril desaparecieron en un instante. En su lugar, me envolvió una sombra que se sentía a la vez antigua y viva. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz. Era algo vivo, denso y sofocante. Me envolvía como un depredador, aplastando cada centímetro de mi voluntad de resistir. No había sensación de arriba ni de abajo, ni aire, ni tiempo. Solo existía como miedo. Este no era el silencio de la muerte. Era un descenso ruidoso y violento hacia el terror. No tenía cuerpo, pero aún temblaba. Mi alma estaba desnuda, expuesta ante una presencia que no podía comprender. El terror no era imaginario. Era real, estaba cerca y era hambriento. Una figura emergió, apenas visible al principio, luego aterradoramente clara. Parecía una niña pequeña, pero sus ojos no eran los de una niña. Ardían con una sabiduría cruel, como si hubiera visto caer imperios y disfrutado cada derrumbe. Su risa resonó, metálica y aguda, atravesándome como una cuchilla. Retrocedí, pero no había espacio para correr. Su presencia estaba despierta, presionando mi pecho, haciéndome sentir como si mis costillas fueran a romperse. Intenté apartar la mirada, pero algo en su mirada me detuvo. Pensé que moriría con solo mirarla. Le susurré a Bella más tarde. Ella no era una sola cosa, era muchas. Su forma cambiaba de identidad, de niña a mujer y a hombre. Ninguna encajaba, y cada cambio se sentía como una violación personal. Era como ver al pecado con una máscara, cada una más grotesca que la anterior. Cada forma que adoptaba transmitía la misma voz, suave y venenosa. Susurraba cosas que no quería entender. Sentía que sondeaba mis recuerdos, tocaba mis miedos y avivaba mi vergüenza. Era una maldad que sabía imitar el amor lo suficiente como para hacerte cuestionarlo. Sin previo aviso, me agarró y me arrastró hasta una mesa de metal helada. Mi espíritu, aunque sin carne, sintió el frío atravesándome como cuchillos. Era incapaz de resistirme, mis extremidades ya no me pertenecían. Me había convertido en su marioneta, mi voluntad consumida por su malicia. Se acercó, con el aliento fétido y burlón. Ven, dijo en voz baja, como si estuviera atrayendo a un niño. Te enseñaré algo. Su sonrisa era más amplia de lo que debería ser cualquier boca. Mis pies obedecieron antes de que mi mente lo entendiera. Caminamos por un almacén, de forma familiar, pero asquerosamente extraño. Las paredes vibraban con un odio que parecía personal. El aire estaba húmedo, con la decadencia y el miedo. Me condujo hasta un hombre sentado solo, masticando un sándwich. Al principio parecía normal, pero al morderlo, el pan se volvió gris y palpitante, rezumando una podredumbre negra.
Morirá pronto, rió ella. Lo envenenamos. Habló con deleite, como un artista admirando su creación. El hombre continuó masticando, ajeno a su destino. Vi su rostro contraerse de confusión, luego de dolor. Su alma se apagó ante mis ojos, y algo dentro de mí gritó para detenerlo. Me giré para mirar hacia otro lado, pero el almacén estaba vivo. Sus paredes latían con energía como venas bajo piel enferma. Parecían respirar. Cada exhalación estaba impregnada de odio. Supe entonces que este lugar no se había construido. Nació del sufrimiento. A mi alrededor, las almas gritaban, no con palabras, sino con gemidos que estremecían hasta los huesos. Sus rostros estaban contorsionados, estirados por un dolor interminable. Arañaban barreras invisibles, intentando escapar de un tormento inexplicable. Sus ojos imploraban una misericordia que no llegaba. Esto no era un castigo. Era una consumación. Su agonía alimentaba algo mayor. Sentí que el mal se alimentaba de sus gritos, haciéndose más fuerte a cada instante. No era justicia. Era una máquina diseñada para reducir la esperanza a polvo. El suelo bajo mis pies latía como un corazón moribundo. Estaba frío, más duro que una piedra, pero de alguna manera respiraba. Cada paso me estremecía, como si estuviera violando suelo sagrado. Quise gritar, pero el miedo me ahogaba la voz. Un recuerdo me vino a la mente. Oraciones de mi infancia, susurradas en una noche tranquila. El consuelo de la presencia de Dios, antes tan familiar, ahora parecía algo lejano. Esa pequeña chispa era todo lo que tenía, pero incluso eso fue suficiente para despertar mi resistencia. El demonio lo notó. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio, como si saboreara mi miedo. Sabía que me costaba recordar a quién pertenecía, y lo odiaba. Formas oscuras se deslizaban por los bordes de la habitación. No estaban completamente formadas, sombras sin rostro, más densas que la oscuridad que las rodeaba. Daban vueltas como lobos, observando, esperando. Cada paso que daban era silencioso, pero su presencia gritaba control. Su único propósito parecía ser el orden a través del terror. No tocaban las almas, las gobernaban. Sin palabras, sin órdenes, solo la opresiva presión del dominio. El dolor aumentaba a su paso. Sobre nosotros, el techo no era sólido. Era un vacío arremolinado, que presionaba hacia abajo como el peso del dolor. No había cielo ni estrellas, solo una oscuridad infinita y juzgadora. Me observaba, y supe que no era pasiva. Todo allí estaba lleno de crueldad. Incluso el silencio se burlaba de mí. Mi alma ansiaba escapar, pero mis extremidades se negaban. No tenía el control. Ella sí, todavía. Algo dentro de mí se resistía. Un recuerdo, una voz, una calidez que se negaba a desaparecer. Era el amor de Dios, débil pero presente. Se convirtió en mi atadura, mi resistencia invisible. El demonio lo percibió, su voz se agudizó. No te irás, siseó, arrastrándome hacia adelante. Sabía que me llevaban a algo peor. No sabía qué, pero me preparé. Y en mi corazón, oré. No por fuerzas, no por escapar. Oré por Jesús porque solo su nombre podía romper las garras del infierno. El demonio caminaba delante de mí, su risa resonando por el túnel como una melodía fatal. Rebotaba en las paredes de una forma que parecía deliberada, destinada a desconcertar, a desarmar. Su ritmo era lento, deliberado, como si saboreara cada segundo. La seguí, no por elección propia, sino porque mi alma estaba ligada a su camino. El túnel serpenteaba y se curvaba, con paredes que respiraban como carne. El aire era pegajoso y denso, impregnado de un olor que no podía identificar. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si me adentrara más en el engaño.
Al final, emergió una luz, no brillante como la del cielo, sino suave y dorada como un sueño al anochecer. Di un paso adelante, y la visión me dejó sin aliento. Ante mí se extendía un jardín, exuberante y floreciente, intacto por la muerte. Era el tipo de lugar que la gente imagina al cerrar los ojos para escapar del dolor. Una luz cálida cubría la escena, suave y acogedora, como el abrazo de un recuerdo. Las flores florecían en colores radiantes que nunca había visto, tonos que brillaban entre matices con cada parpadeo. Sus pétalos se movían como si respiraran, respondiendo a mi mirada con una gracia seductora. Los árboles bordeaban el sendero, altos y majestuosos, pero de alguna manera demasiado simétricos, demasiado ensayados. El cielo estaba pintado de suaves rosas y naranjas, brillando con una perfección artificial. El aire era fragante, pero la dulzura tenía un matiz de algo extraño. Era demasiado agradable, demasiado cuidado, como si hubiera sido diseñado con un solo propósito, arrullarme hasta la rendición. Entra, dijo el demonio suavemente a mi lado, con una voz como seda sobre cristal. Esta vez no me presionó. Sabía que no tenía por qué hacerlo. Cada fibra de mi ser anhelaba dar un paso al frente. La paz era abrumadora, de esas que seducen al cansado. Mi cuerpo ansiaba descanso, quietud, el fin del dolor. Sin embargo, en lo más profundo de mis sentidos, algo gritaba. Podía sentirlo. La hueca ausencia de Dios. No había calor divino en el aire, ninguna presencia sagrada envolvía el jardín. La luz, aunque dorada, estaba sin vida. No brillaba a través de mí como la luz del cielo lo había hecho para Bella. Solo se posaba sobre la superficie, sin llegar jamás al alma. Volví a mirar las flores. Su belleza era innegable, pero ahora veía cómo se retorcían ligeramente, como si me observaran. Los árboles se mecían, pero no había viento. Su movimiento parecía intencional, casi como una mano disfrazada que hacía señas. Se sentía vivo, pero no bueno. Más tarde se lo diría a Bella. El jardín no era lo que parecía. No era una recompensa. Era una trampa envuelta en terciopelo, una mentira tallada a la perfección. Me di cuenta de que el infierno no siempre era fuego y gritos. A veces se cubría con la máscara de la paz, creada para seducir a los desconsolados. Recordé arrodillarme de niña, con las manos juntas en oración, susurrando en el silencio de mi habitación. La presencia que sentí entonces había sido real, tierna, amorosa, viva. Ese recuerdo surgió como un faro en la niebla. Me recordó quién era Dios y quién no. Este no es Él, susurré para mí. Me temblaba la voz, pero la claridad volvía con cada sílaba. La demonio ladeó la cabeza, sus ojos brillaban de diversión. Vio la guerra dentro de mí y se animó. Vamos, entra, me persuadió con un tono empalagoso y falso. Dudé. Mis pies se movieron, uno se levantó ligeramente del suelo, listo para dar un paso. El jardín me llamaba con la voz de un falso consuelo, con la promesa de una salida. Pero bajo su belleza, vi la trampa, la quietud que nunca sanaba, la paz que nunca santificaba. Unas sombras se movían por los confines del jardín, suaves y casi invisibles. Al principio, pensé que eran ángeles, quizá esperando para saludarme. Pero al observar con más atención, supe que eran almas perdidas, atrapadas, engañadas. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, como si el tiempo ya no significara nada. Sus rostros estaban inexpresivos, desprovistos de pensamiento y sentimiento. No había adoración, ni alegría, ni alabanza, solo silencio, un aire de resignación. Habían elegido la mentira, y ahora era su prisión. ¿Te imaginas un lugar así? Un paraíso sin la presencia de Dios, sin renovación, solo entumecimiento. Un lugar que te roba el anhelo del cielo y lo reemplaza con una quietud vacía. Ese es el tipo de infierno más cruel, el que te engaña haciéndote creer que estás a salvo.
El aire empezó a espesarse de nuevo, presionando mis pulmones como manos invisibles. La fragancia floral se volvió agria, con un tinte podrido bajo su superficie. Sentí un hormigueo en la piel. Mi espíritu retrocedió. Este lugar me consumía poco a poco. El pánico se apoderaba de mí a medida que el jardín se acercaba. Sentía que me tambaleaba, al borde de la concesión espiritual. Quería llorar, correr, pero el miedo me pesaba las extremidades. Fue entonces cuando recordé el único nombre que podía desmentir cualquier mentira. En un ataque de desesperación, abrí la boca y grité con todas mis fuerzas: Jesucristo. El nombre brotó de mis labios como un arma forjada en el cielo. Desgarró la ilusión con un poder que jamás había sentido. El jardín se estremeció, sus colores perfectos se retorcían violentamente. La luz se atenuó como si la hubiera alcanzado un rayo. Y entonces, desde muy arriba, un resplandor cegador atravesó la oscuridad. No era suave. Era urgente. Era sagrado. El demonio gritó. Su voz pasó de dulce a estridente, con veneno puro derramándose de su garganta. Esto no es justo. Te estás escapando. Su rabia era palpable, como ácido en el aire. Me agarró, pero la luz ya me había envuelto el alma. Sus gritos resonaron mientras todo comenzaba a desmoronarse. Las flores se marchitaron. Los árboles se convirtieron en cenizas. El jardín se derrumbó como una máscara que se desprende de un rostro, revelando la fealdad que se escondía debajo. Lo vi como realmente era, la obra maestra del engaño del infierno. El almacén regresó brevemente, titilando tras la ilusión que se desvanecía. Sus grotescas paredes y sombras parpadearon brevemente, y luego se desvanecieron en blanco. Me elevaba, arrastrado por una corriente de luz que me envolvía en seguridad. Pero incluso mientras ascendía, me sentía marcado, manchado, violado por el toque de ese jardín y el demonio que lo custodiaba. Pero aún mayor fue el poder que me rescató. Su nombre había roto la trampa. No había escapado. Había sido liberado. Luego vino el silencio, seguido de un sonido. El pitido mecánico de las máquinas del hospital llenó mis oídos. Abrí los ojos de golpe y vi luces fluorescentes y sábanas esterilizadas. Había vuelto a mi cuerpo, pero el peso de lo que había visto me aferraba como una sombra. Giré la cabeza débilmente, buscando a Bella. En algún lugar de este mundo, ella también había caminado entre reinos. Su viaje y el mío habían discurrido en paralelo, unidos por la sangre y el espíritu. Supe entonces que habíamos regresado con algo más que recuerdos. Habíamos regresado con un propósito. Sin previo aviso, mi pecho se convulsionó. Una oleada de poder, no humana, sino superior, aceleró mi corazón. Las máquinas cobraron vida con un grito, y los médicos a mi alrededor se quedaron paralizados. Uno susurró: "Ha vuelto", mientras otro lo calificaba de milagro inexplicable. Mis pulmones aspiraron el aire como si fuera agua después de una sequía. Mis extremidades temblaban, débiles pero vivas. Abrí los ojos a una luz blanca y paredes estériles, un aroma antiséptico tan diferente del hedor del infierno. Había vuelto, pero sabía que había cruzado la línea entre la vida y algo mucho más allá. En otra habitación de hospital, al final de un pasillo silencioso, una niña se removía en su cama. Los ojos de Bella se abrieron como si los guiara la luz, no la medicina. Sus labios se movieron antes que su cuerpo, susurrando un nombre que atravesó el velo de lo natural. Jesús, dijo, como un aliento que había estado conteniendo desde el trono. Su enfermera llamó al médico, asombrada por su repentina respuesta. Pero a Bella no le preocupaban los procedimientos, ni los tubos, ni los monitores. Se incorporó lentamente, con el fuego de otro mundo aún ardiendo en su mirada. La presencia del cielo no la había abandonado. Había echado raíces en su interior. Horas después, me llevaron en silla de ruedas a su habitación.
Nuestras miradas se cruzaron a lo lejos, y algo dentro de nosotros se liberó. Extendí la mano para tomarla, y ella la agarró con una fuerza sorprendente. En ese momento, todo el horror que habíamos soportado se desvaneció bajo el peso de la gracia. Vi el cielo, mamá, dijo con voz serena pero decidida. Y también vi el infierno. Sus palabras no eran temblorosas ni confusas. Llegaron con la autoridad de quien ha caminado por donde pocos regresan. ¿Cómo podía una voz tan débil transmitir la gravedad de la eternidad? Lo describió todo, las almas que gritaban, el tubo palpitante, el río de fuego. Sus ojos no parpadearon mientras me lo contaba. No tenía nada que ocultar, no había miedo en su relato. Había pureza en su testimonio, la que solo el corazón de un niño puede albergar. Luego me contó la parte que me deshizo por completo. Le pedí a Jesús que te trajera de vuelta, dijo. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero su voz no se quebró. Le rogué que no te dejara allí. Se me hizo un nudo en la garganta al comprender la verdad. Su oración fue el puente que me permitió salir de la oscuridad. El demonio no me había dejado ir fácilmente, pero no tenía poder contra la voz de una niña a los pies de Dios. La fe de Bella había conmovido el cielo, había despertado la misericordia de Cristo. Su llanto se había convertido en mi salvación. El hospital, antes un lugar de terror estéril, se convirtió en tierra santa. Las máquinas parpadeaban y pitaban, ajenas a los milagros que ocurrían entre ellas. Bella y yo nos sentamos juntas, supervivientes de una guerra que el mundo no podía ver. Cada respiración que tomamos fue tomada prestada de gracia. Vi su trono, mamá, dijo con los ojos brillantes. Había tanta luz. Y le dije que aún tenías trabajo por hacer. La abracé, maravillándome de la fuerza que envolvía un cuerpo tan pequeño. No era solo una niña. Era una mensajera. Empecé a hablar de lo que vi. La forma cambiante del demonio, el almacén, el alma envenenada. Le conté sobre el jardín falso y cómo su nombre destruyó la ilusión. Bella escuchó atentamente, asintiendo lentamente como si ya lo supiera. Su mano permaneció en la mía, sujetándonos a ambos. El peso de nuestras experiencias pesaba en la habitación, pero no era opresivo. Era sagrado. Ya no éramos solo madre e hija. Éramos dos testigos convocadas desde extremos opuestos de la eternidad, traídas de vuelta para testificar. Los médicos iban y venían, revisando sus signos vitales y murmurando observaciones. Pero sabíamos lo que ellos no sabían. Nuestra recuperación no fue solo médica. Fue sobrenatural. Habíamos caminado por el fuego y regresado sin olor a humo, porque Jesús nos había cubierto. Bella se volvió hacia mí, con voz baja pero intensa. No podemos guardarnos esto para nosotros. Su mirada era feroz, no de miedo, sino de propósito. Tienen que saberlo, mamá. La gente necesita saber que el infierno es real. Su fuego encendió el mío, y asentí entre lágrimas silenciosas. Empezamos a hablar, incluso con las enfermeras y el personal que pasaba por la sala. No todos nos creyeron, pero algunos se acercaron con los ojos abiertos y el corazón conmovido. No intentábamos convencerlos con teología. Simplemente dijimos la verdad, y la verdad tenía peso. Mientras hablábamos, el hospital se desvaneció, no físicamente, sino espiritualmente. El recuerdo de la luz de Dios llenó la habitación más que la fluorescencia sobre nosotros. Sentimos el cielo cerca de nuevo, no con miedo esta vez, sino con una misión. Un llamado había sido puesto en nuestras vidas. Bella se incorporó, recuperando la fuerza como la luz del sol entre las nubes. Jesús nos salvó, dijo, para que pudiéramos advertirles. No tartamudeó ni dudó. Su voz resonaba con seguridad. No debemos quedarnos callados. La miré y vi algo más que a mi hija. Vi la voz de alguien que clamaba, no en el desierto, sino en un mundo dormido.
Su súplica era simple y eterna. Adviértanles. Hablen. Digan la verdad mientras aún haya tiempo. Nuestra historia ya no era nuestra. Pertenecía a quienes la escucharan y se conmovieran. Habíamos visto tanto la gloria como el terror. Ahora llevábamos la llama de la conciencia, una carga de amor. ¿Escucharás a un niño que conoció al rey? Me dolía todo el cuerpo, pero mi alma se mantenía firme. Ahora sabía por qué me habían perdonado. No porque lo mereciera, sino porque la misericordia tenía un mensaje y necesitaba una voz. Dios nos había elegido a ambos y no nos callaríamos. Nuestro despertar no fue solo un momento de supervivencia. Fue una comisión, una intersección divina de sufrimiento, gracia y llamado. De hoy en adelante, hablaremos con la valentía de quienes han visto el límite. Porque la eternidad es real y el tiempo es corto. Bella ya no era solo mi niñita. A los 8 años, se había convertido en mensajera de la verdad de Dios. Abría su Biblia cada mañana con un anhelo que me sobresaltaba. Sus deditos recorrían lentamente versículos que hablaban del cielo, el juicio y la misericordia. Sus oraciones ya no eran palabras ensayadas para dormir, sino declaraciones fervientes que cargaban con el peso de un alma que había visto la eternidad. El infierno es real, mamá, susurraba, tirando de mi manga con urgencia en la mirada. Lo vi. Tenemos que contárselo a la gente. Su fe no era frágil ni efímera. Era un fuego forjado en el contraste entre la luz divina y el tormento infernal. Me conmovió más que cualquier sermón. Empezó a dibujar el jardín que veía en el cielo, intentando plasmar los colores sobrenaturales en papel. Aunque ningún crayón podía igualar su brillo, hablaba a menudo de los recolectores de oraciones. Esos seres, decía, recogían oraciones como tesoros, y me animaban a orar con sinceridad para que las mías también se elevaran. Su transformación no se limitó a la comprensión espiritual. Irradiaba a través de sus actos de bondad, su repentina valentía y su inquebrantable confianza en Jesús. Era aún una niña, pero se portaba con la claridad y el propósito que muchos adultos nunca alcanzan. Observarla despertó algo en mí que desconocía que estuviera latente. Su valentía iluminó las sombras de mi corazón. Comprendí que Dios no solo nos había salvado, sino que nos había llamado. La fe que despertó en mi hija me instó a levantarme y hablar. La odisea de Taylor y Bella a través de las puertas de la muerte es una alarma divina, un llamado a examinar el corazón y la fe. Vieron los horrores del infierno y la gloria del cielo, unidas por un amor que conmovió el corazón de Dios. Su historia pregunta, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Elegirás el camino del orgullo o te humillarás ante quien posee tu alma? Su testimonio es un faro que te insta a orar, a buscar y a vivir para Dios. Pero la suya no es la única historia. En otro pueblo, una mujer enfrentó una visión tan impactante que transformó su vida y su iglesia. Jesús reveló los 3 eventos mundiales que desencadenan la tribulación. Quédese con nosotros para escuchar su relato. Podría despertar una verdad que ha estado evitando. Nosotros, simples mortales, podemos estar inconscientemente ciegos a los peligros que se despliegan silenciosamente a nuestro alrededor. Las señales espirituales han estado llamando, pero nuestros espíritus a menudo carecen de la vigilancia para percibirlas. Quizás por eso Dios mismo tuvo que aparecer para guiar a sus elegidos de regreso a la verdad. Y la mujer de la carta de hoy es una de ellas. Ella cruzó la muerte y Jesucristo mismo le mostró 3 eventos mundiales que desencadenarán la gran tribulación, eventos para los cuales el mundo no está preparado en absoluto. El tiempo se acaba, y debes estar advertido antes de que sea demasiado tarde. Así que, por favor, quédate hasta el final y deja un comentario con tu nombre y la ciudad donde vives para que podamos orar por ti, que estés cubierto y protegido ante lo que viene. Si te sientes inspirado a apoyar esta misión, haz clic en el botón de agradecimiento. No importa cuánto dones, Dios te lo devolverá multiplicado. Juntos, construyamos una sólida comunidad de fe,
20,000 corazones apasionados por el amor de Dios este mes. Suscríbete para formar parte de algo eterno. Ahora escuchemos su testimonio. Me llamo Margaret Ellison. Aquella mañana del 4 de noviembre de 2022 comenzó como cualquier otra mañana de los últimos 20 años. Me desperté a las 5:30, me preparé un café caliente y salí al porche con mi bata de lana beige, la que siempre uso cuando el tiempo se acerca al invierno. La brisa matutina en Boulder, Colorado, era fresca pero pura, un aire que siempre me recuerda que sigo viva, que aún siento el suave latido del mundo que me rodea. Recuerdo las farolas proyectando largas sombras entre los árboles, cuyas hojas caían, creando vetas oscuras en el pavimento, como si todo el vecindario contuviera la respiración, esperando que algo sagrado ocurriera. Mirando hacia atrás ahora, creo que ese fue el primer susurro de otro mundo, anunciando un evento mucho más allá de la comprensión de cualquier persona común. Cuando salí de casa para empezar a correr por la mañana, mi reloj deportivo marcaba exactamente las 5:47 de la madrugada. El sol aún no había salido, dejando el cielo de un tenue rosa grisáceo. Corrí por el sendero familiar que rodeaba el pequeño parque, el mismo donde había llevado a mis 2 hijos a jugar, donde había paseado de la mano con mi difunto esposo las tardes de fin de semana y donde había rezado en silencio y a solas después de muchas navidades tranquilas y sin risas. El único sonido era el rítmico golpeteo de mis pasos en el suelo y el tenue ritmo de mi respiración, fundiéndose con la niebla matutina. Pero entonces, en la intersección de Riverside Avenue y Chapel Lane, por donde había pasado innumerables veces, el tiempo se detuvo de repente. Recuerdo los faros destellando en mis ojos, el chirrido seco de los neumáticos contra la carretera mojada. No tuve tiempo de reaccionar. Ningún grito, ningún pensamiento, solo un golpe violento, una sensación de que mi cuerpo se elevaba del suelo como una hoja al viento, y luego la oscuridad lo envolvió todo. El camionero, de quien luego supe que se había quedado dormido tras trabajar un turno de 20 horas en la terminal de transporte de carga del sur, ya no importaba, porque en ese instante, el tiempo terrenal se detuvo y mi alma comenzó a separarse del mundo físico. Los médicos le dijeron más tarde a mi familia que había estado clínicamente muerto durante 6 minutos y 49 segundos, pero juro que en el más allá, me pareció una vida entera. Todos los límites del tiempo se desvanecieron, dejando tras de sí una realidad diferente, una donde cada emoción, pensamiento y consciencia eran tan nítidos, tan reales, que las palabras no podían expresarlos. Lo primero que recuerdo no fue el sonido de la sirena de la ambulancia ni las brillantes luces del quirófano, sino la absoluta ausencia de dolor. Un momento antes, me había aplastado bajo el peso de un camión, y un momento después, me envolvió una paz indescriptible. No había ningún túnel de luz como el que había oído en los cuentos, ni ángeles cantando ni jardines relucientes. En cambio, sentí como si se me hubiera quitado un velo de los ojos y vi el mundo verdadero, el verdadero reino espiritual y una profunda verdad sobre la naturaleza de la vida misma. Todo sucedió en un instante, pero fue suficiente para cambiar para siempre todo lo que creía saber. Me encontré en un vasto espacio que parecía estar hecho de una luz vibrante. Pero la luz no era cegadora. Era cálida y acogedora, como envuelta en amor puro. La presencia que sentí allí era intensa, pero no aterradora. Era como volver finalmente a casa después de un largo tiempo separados. Entonces oí que me llamaban, no con los oídos, sino con todo mi ser. Margaret, resonó la voz. Y en una sola palabra comprendí el amor y la verdad más profundamente que cualquier otra cosa que hubiera conocido en mi vida. La voz pertenecía a un ángel, que reconocí de inmediato, aunque su forma no se parecía a las pinturas o imágenes que había visto en las iglesias. Su forma era magnífica e imponente, no de una manera que me asustara, sino de una manera que me hizo comprender por qué en la Biblia los ángeles siempre tenían que decirles a las personas, no tengan miedo. Parecía una llama y una luz vivas con múltiples rostros que podía ver simultáneamente. Un rostro era como el de un león, otro como el de un águila.
otro como el de un buey y otro como el de un ser humano, pero mucho más noble. Sus alas parecían extenderse hasta alcanzar dimensiones incomprensibles para mí. Margarita, repitió, te trajeron aquí con un propósito. Lo que verás debe ser compartido con quienes tengan oídos para oír. El tiempo es más corto de lo que muchos creen, pero más largo de lo que algunos predicen. Mira y comprende. De repente, el espacio a nuestro alrededor cambió y tuve 3 visiones distintas, cada una más vívida que cualquier experiencia terrenal. No fue como un sueño ni una película. Estaba realmente allí, experimentándolo todo con todos mis sentidos y más. La primera visión se desplegó ante mí como una pesadilla, pero cada sentido dentro de mí confirmó que no era un sueño. Vi a miles de personas apiñadas frente a los bancos, con la mirada frenética, aferradas a papeles, documentos de identidad y cheques sin fondos. Ya no eran los retiros habituales por miedo a la inflación o a una crisis regional. Esto fue un colapso a escala global. Los tableros electrónicos mostraban errores. Las aplicaciones bancarias eran inaccesibles. Un anciano sacó su teléfono e introdujo su PIN con dificultad, solo para que su cuenta mostrara una fría línea roja, $0 americanos, desconocido. Vi cómo la gente rompía las puertas de cristal de los bancos, no para robar, sino por desesperación. Los cajeros automáticos permanecían en silencio, como si les hubieran vaciado el alma. Muchos se arrodillaban en las calles sollozando, no por el dinero perdido, sino porque ya no sabían cómo sobrevivir sin el sistema. Pero lo que me heló la sangre no fue el caos, sino la silenciosa transformación que se producía entre bastidores. Vi el despliegue de una nueva red financiera. Era diferente a cualquier sistema bancario que habíamos conocido. No usaba papel moneda ni tarjetas de crédito como hoy. Cada transacción estaba ahora vinculada a una identidad digital, un formulario estrictamente controlado, pero envuelto en promesas de conveniencia y seguridad. Vi a gente haciendo cola para registrarse, pensando que era la única manera de volver a la normalidad. El ángel estaba a mi lado, con expresión solemne e inquebrantable. Esta es la primera señal, dijo. Llegará cuando menos se lo espere. Mientras los medios informan de la recuperación, los líderes declaran estabilidad y las iglesias comienzan a celebrar la prosperidad. No podía apartar la vista de la escena que se desarrollaba ante mí. Vi cómo quienes habían advertido sobre esto eran etiquetados como teóricos de la conspiración y luego silenciados. Vi cómo la gente aceptaba el nuevo sistema no por confianza, sino por miedo. Lo que más me dolió fue que muchos cristianos no se dieron cuenta de que acababan de entrar en una era que la Biblia había profetizado miles de años atrás. La segunda visión llegó como un torbellino, no en un apacible reino celestial, sino entre el rugido de los tanques y los gritos de almas atrapadas en un vórtice que no podían comprender. Vi una tierra, pero al principio no reconocí dónde estaba. No era uno de los lugares que los expertos militares o las noticias habían predicho como un foco de tensión global. No era Oriente Medio. No era Europa del Este. Era una zona que alguna vez se consideró segura, neutral, incluso pacífica. Entonces, como un relámpago en la noche, estalló la violencia. Las naciones les dieron la espalda a sus aliados. Los tratados se rompieron en cuestión de días. Vi cómo arriaban viejas banderas y las reemplazaban con nuevos símbolos, no de esperanza, sino de manipulación. Pero lo que me estremeció no fue la traición. Lo más impactante fueron los enemigos históricos. Naciones que habían derramado sangre por la otra ahora se estrechaban la mano, unidas por un nuevo objetivo. Este cambio no surgió del arrepentimiento, sino de la ambición y la manipulación desde las sombras. Vi que detrás de esos apretones de manos había memorandos, tratados, representaciones políticas cuidadosamente montadas. Entonces intervinieron los medios. La gente de todas partes empezó a cantar paz, a celebrar y a respirar aliviada, como si todo se hubiera estabilizado. Pero el ángel a mi lado no estaba contento.
Su mirada parecía atravesar el humo de la falsa paz. Hablaba despacio, pero su voz resonaba como una campana de piedra en la noche. Esta paz no viene del cielo. Es la máscara del dragón, y quienes no la discernieron descansarán sobre ella como una almohada suave, solo para despertar en medio del infierno. Contuve la respiración. Vi a los fieles divididos, algunos cautelosos, pero la mayoría alegres. Vi iglesias ondeando banderas de paz, rezando con alegría, sin percatarse de que el compromiso se había infiltrado en cada sermón, cada canción, cada banca. Esta era la calma antes de la tormenta final, y Dios observaba para ver quién estaba realmente despierto. La tercera visión fue la más sofocante para mí, no por la guerra ni por el derramamiento de sangre, sino porque llegó como una pesadilla que se desarrollaba en silencio. Lenta, fríamente, sin que nadie estuviera lo suficientemente despierto como para darse cuenta de que todo se derrumbaba poco a poco, bajo sus pies. Vi una serie de desastres naturales azotar uno tras otro con un ritmo extraño, como orquestados por una mano invisible. Ya no eran eventos dispersos. Eran oleadas de ataques a escala global. Terremotos inusualmente fuertes ocurrían en lugares que nunca habían experimentado actividad sísmica. Tsunamis azotaban costas que habían estado tranquilas durante décadas. Huracanes, inundaciones, sequías y fenómenos meteorológicos extremos se entrelazaban tan profundamente que la gente ya no podía distinguir entre desastres naturales y provocados por el hombre. Vi cómo el campo magnético terrestre comenzaba a fluctuar violentamente, afectando directamente al sistema global de satélites y a los dispositivos electrónicos. El sistema GPS se volvió inestable. Las señales de comunicación dejaron de funcionar. Internet colapsó regionalmente. Incluso los relojes atómicos, antes considerados el epítome de la precisión absoluta, comenzaron a desincronizarse. El mundo, que antes dependía completamente de la tecnología como un nuevo dios, ahora estaba sumido en un estado de incertidumbre. Sin que nadie comprendiera realmente lo que sucedía en medio del pánico, vi que se ofrecían soluciones, pero no de quienes buscaban a Dios. Provenían de organizaciones que parecían neutrales, aparentemente humanitarias y científicas. Pero detrás de ellas había algo que no podía identificar, solo sentir como frío y desconcertantemente falso. Estas soluciones se implementaron rápidamente, inteligentes y muy convincentes. Nuevas tecnologías capaces de conectarlo todo con un único código de identificación. Sistemas de control para proteger a la comunidad. Redes financieras, médicas y de seguridad unificadas bajo una única razón, la seguridad de la humanidad. Vi a la multitud precipitarse, no porque creyeran, sino por desesperación. Ya no tenían tiempo para analizar el bien y el mal, ni fuerzas para dudar o cuestionar. Solo querían sobrevivir, aunque el precio fuera renunciar a su libertad, su fe y su conciencia. Lo que me estremeció fue que la mayoría de estas personas no eran ateas ni forasteras, sino quienes una vez entraron en la iglesia, sostuvieron la Biblia y declararon pertenecer a Dios. Miré al ángel a mi lado. No dijo mucho, solo señaló en silencio un libro abierto, nada menos que el Apocalipsis. En ese momento, me di cuenta de que estaba presenciando el comienzo de cosas escritas miles de años atrás. Esas profecías que parecían lejanas ahora se alzaban vívidamente ante mí. No eran símbolos, sino la realidad en cada detalle. Vi a los fieles profundamente divididos. Algunos comenzaron a despertar, invocando a Dios entre lágrimas, mientras que la mayoría aceptó las nuevas soluciones como la gracia de la tecnología, depositando sus esperanzas en organizaciones globales en lugar de buscarlas en el cielo. Inclinaron la cabeza no ante Dios, sino ante pantallas, ante símbolos creados por el hombre, ante el llamado de un nuevo orden diseñado de forma sofisticada y seductora. En mi corazón, solo resonaba una pregunta. Vivimos en tiempos en que la profecía se ha convertido en verdad. Pero ¿cuántos seguirán creyendo en ella? El ángel me mostró algo que me hizo llorar. Vi un flujo interminable de personas entrando en el reino eterno,
pero sus rostros no reflejaban paz ni temor. Caminaban como en un sueño profundo, como si no supieran a dónde iban o no creyeran que esto realmente estuviera sucediendo. El ángel lo llamó el gran engaño del fin de los tiempos, una ceguera espiritual tan extendida que incluso quienes alguna vez pertenecieron a la iglesia fueron arrastrados por ella. Vi a una anciana que había dirigido grupos de estudio bíblico, siempre diciendo lo correcto. Pero en su corazón, nunca se había arrepentido de verdad. Vi a un pastor exitoso que había predicado con pasión sobre las bendiciones y el éxito, pero nunca había preparado a la congregación para las verdaderas pruebas que vendrían. Vi a un joven que había asistido a la iglesia durante su infancia, pero luego abandonó su fe, creyendo que Dios nunca permitiría el sufrimiento. Pero también vi a las comunidades fieles que se habían preparado espiritualmente, ayudando a otros en estos tiempos difíciles. Recuerden, dijo el ángel, que estos eventos no se les muestran para causar temor, sino para preparar los corazones de quienes los escuchen. El deseo del Padre es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me desplomé ante el ángel. Las lágrimas brotaron a raudales de mis ojos. Sollocé. He vivido demasiado tranquila en mi propio mundo. He rezado con desgana. No vi la urgencia hasta que fue demasiado tarde. El ángel me miró con ojos serios, no con una mirada condenatoria. Margaret, no eres la única. Pero ahora que has visto, no puedes callar. Se me mostró que estos 3 eventos marcarían el comienzo de lo que la Biblia llama el principio de los dolores. Pero también se me mostró la protección de Dios para los fieles durante este tiempo. Vi a las comunidades fieles apoyándose mutuamente y fui testigo de la provisión sobrenatural de Dios de maneras que me recordaron los milagros del libro del Éxodo. El ángel explicó que no se revelaría el momento exacto de estos eventos, pero que ocurrirían en rápida sucesión, cada uno basándose en el anterior. Enfatizó que el enfoque no debía estar en determinar fechas, sino en la preparación espiritual y en compartir esta advertencia con otros. Vi comunidades pequeñas, no grandiosas, sin escenarios ni transmisiones en vivo, pero viviendo por fe como la iglesia primitiva. Se reunían en cocinas, sótanos y lugares remotos. No temían la oscuridad exterior porque la luz interior era lo suficientemente fuerte como para disiparla. Vi a madres leyéndoles la Biblia a sus hijos durante los apagones. Vi a hombres arrodillados para orar, no por algo que desearan, sino porque no podían hacer otra cosa. Oraron por sus vecinos. Compartieron lo poco que tenían, y vi que Dios proveía para ellos de forma sobrenatural, así como el aceite y la harina de la viuda de la Biblia nunca se acababan. Lo que más me impresionó fue lo diferente que era esta realidad de muchas enseñanzas populares sobre el fin de los tiempos. El ángel me mostró que muchos creyentes serían sorprendidos por haber aceptado interpretaciones cómodas de la profecía en lugar de prepararse para lo que realmente estaba por venir. Vi que estos eventos sacudirían la fe de muchos, pero también conducirían a un gran despertar. Vi a personas regresar a las verdades fundamentales de la Biblia, abandonando las prácticas y creencias que se habían infiltrado en la Iglesia a lo largo de los siglos. Fue como presenciar el renacimiento de la iglesia primitiva en nuestros tiempos. Me llevaron a una vasta pradera donde el viento soplaba suavemente entre la hierba alta que me llegaba hasta las rodillas. En el centro de la pradera se alzaba una figura vestida con túnicas blancas, que irradiaba una serena y gentil dignidad indescriptible. Era Jesucristo. No necesitaba hablar. Con un simple gesto, un brazo alzado, hizo que la multitud que avanzaba se separara como agua que se parte en dos. A su derecha estaban aquellos bañados por una luz brillante. Ninguno de ellos parecía ostentoso ni poderoso en el sentido mundano, pero eran humildes, marcados por un signo de gracia en sus frentes, y sus corazones brillaban de reverencia. Eran aquellos que habían vivido en obediencia, adorado en silencio y permanecido fieles sin necesidad de reconocimiento. A su izquierda estaban otros que se llamaban cristianos, aquellos que alguna vez predicaron desde el púlpito, dirigieron grupos de estudio bíblico y cantaron himnos.
pero la luz ya no brillaba en sus ojos. En cambio, había frialdad, autosatisfacción espiritual y orgullo. Aún pronunciaban el nombre de Dios, pero sus motivaciones se habían alejado de la verdad. Oí una voz que resonaba en mi espíritu. La voz del que estaba en medio del campo: separo las ovejas de las cabras. Quienes se aferran a la verdad quedarán ocultos. Quienes transigen, quedarán expuestos. Mientras esas palabras se desvanecían, el ángel me condujo a otro lugar, un espacio como una biblioteca infinita. Pero allí no había libros de papel. En cambio, todo el espacio irradiaba una luz extraña. Cada rayo de luz contenía un fragmento de conocimiento sagrado, vivo como si respirara. El ángel me miró y dijo: mira con atención. Esto es lo que ha estado oculto durante muchas generaciones. Vi capas de verdad apiladas unas sobre otras como antiguos arroyos que se remontan a la época de los primeros apóstoles. Pero entre estos flujos puros, también vi otros, turbios y contaminados, que con el tiempo fueron penetrando por los humanos y por los sistemas del mundo. Muchas enseñanzas modernas parecían humanas, civilizadas y atractivas, pero se alejaban mucho de la fe original transmitida a los santos. Vi a los primeros padres de la Iglesia, aquellos que vivieron antes de la Reforma, quienes tenían una profunda comprensión de la profecía, del sufrimiento y de la preparación para el regreso de Jesucristo. Carecían de tecnología y plataformas mediáticas, pero poseían discernimiento espiritual y una reverencia sagrada que, en mi opinión, es demasiado escasa en nuestros tiempos. Entonces el ángel me mostró la historia de la Iglesia. Vi periodos de oscuridad en los que la verdad parecía extinguirse. Pero Dios siempre preservó a un pequeño grupo de personas, inadvertidas, desconocidas, pero que no transigieron. Mantuvieron la fe como soldados de guardia en las horas más oscuras, dispuestos a morir por lo recto. Aunque nadie los vio, me conmovió hasta las lágrimas al darme cuenta de que en cada generación Dios preserva a una parte de su pueblo, aquellos que aún viven conforme a la verdad, aunque marginados. El ángel me miró, asintiendo lentamente. En el futuro, dijo, solo quienes regresen a la fe original, a la comprensión de la Iglesia primitiva, se mantendrán firmes. Las formas, rituales y tradiciones modernas, si no están arraigadas en la palabra de Dios, no los sostendrán ante la sacudida que se avecina. Vi mucho en las reuniones de la Iglesia actual, organizados como eventos de entretenimiento, sermones diseñados para que los oyentes se sintieran cómodos, doctrinas que pasan por alto la santidad, todo como un hermoso manto que cubre el vacío. Y vi que la prueba final vendría como fuego, y todo lo que no provenía de la verdad sería consumido. Pero esta revelación, enfatizó el ángel, no era para condenar, sino para llamar a regresar. Es la última oportunidad para que muchos, quienes verdaderamente aman a Dios, despierten. Los vi desechar las falsas enseñanzas, llorar en arrepentimiento y regresar a lo fundamental, la palabra de Dios, la oración, la comunidad y la santidad. Comprendí profundamente una cosa: el verdadero cristianismo no es algo para presentarse en un escenario, sino algo refinado en secreto, vivido mediante el sacrificio y mantenido firme en medio de las tormentas. El ángel susurró: este es el momento de regresar. Quienes buscan la verdad la encontrarán, pero deben estar dispuestos a renunciar a todo lo que no les pertenece. El ángel me mostró entonces maneras específicas en que los creyentes debían prepararse para los tiempos venideros, pero esta preparación no era lo que muchos esperaban. No se trataba de abastecerse de artículos de primera necesidad ni de construir refugios. Aunque no se desaconsejaron algunos preparativos prácticos, la verdadera preparación era espiritual. Me mostraron lo esencial que es desarrollar una relación personal profunda con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. El ángel enfatizó que, en el tiempo venidero, la gente ya no podría depender de pastores ni maestros para su sustento espiritual. Cada creyente necesitaría saber escuchar la voz de Dios por sí mismo. El ángel me mostró cómo muchos cristianos se habían debilitado espiritualmente por depender demasiado de otros, para su crecimiento espiritual.
Vi que esta debilidad haría a muchas personas susceptibles al engaño en los próximos días. Pero también vi a quienes habían desarrollado un sólido camino personal con Dios. Y estas personas no solo sobrevivieron, sino que también ayudaron a guiar a otros. Me mostraron escenas de pequeños grupos de creyentes reuniéndose en casas, muy similares a la iglesia primitiva. Estas reuniones eran diferentes a los servicios religiosos típicos de hoy. Se caracterizaban por la oración profunda, la comunión sincera y el estudio serio de la Biblia. Vi que estas pequeñas comunidades se convertirían en importantes redes de apoyo en los tiempos difíciles que se avecinaban. El ángel explicó que uno de los propósitos principales de estas comunidades era preservar y transmitir la verdadera fe, tal como lo hizo la iglesia primitiva durante tiempos de persecución. Vi que estos grupos se convertirían en centros de apoyo, tanto espiritual como práctico, para sus miembros y otras personas de sus comunidades. Lo que más me impresionó de estas reuniones fue su sencillez y autenticidad. No había programas elaborados ni cultos llenos de entretenimiento. En cambio, el enfoque estaba en la oración, la lectura de la Biblia, compartir comidas y apoyarnos mutuamente tanto espiritual como prácticamente. Vi que estas comunidades se convertirían en lugares de paz y estabilidad durante el inminente periodo de caos, mientras que el mundo a su alrededor estaría sumido en el desorden. El ángel me mostró entonces algo que me asombró. Vi que muchas de estas comunidades fieles experimentarían una provisión sobrenatural, como el aceite y la harina de la viuda de la Biblia. Vi que Dios multiplicaría los recursos y proveería a su pueblo de maneras milagrosas. Pero también se me mostró que estos milagros no llegarían a quienes los buscan para su propia comodidad o seguridad. Llegarían a los fieles que sirven a Dios y ayudan a los demás, a menudo a un gran costo personal. El ángel me llevó entonces a otra dimensión, donde pude ver los reinos material y espiritual al mismo tiempo. Lo que vi fue asombroso. Vi fuerzas espirituales que influían en los acontecimientos mundiales y que la oración realmente impactaba el mundo físico. Vi las oraciones de los fieles creando escudos de luz, protegiendo ciertas zonas y personas. Vi que estas oraciones ahuyentaban la oscuridad en ciertas regiones y abrían caminos para la intervención de Dios, en situaciones que parecían desesperadas. El ángel me miró y su voz resonó como una suave orden. En el futuro, comprender la verdadera realidad espiritual ya no será secundario. Será la clave para la supervivencia de cada creyente. Me encontré en una escena extraña, una niebla espiritual que cubría el mundo, donde cada oración sincera del corazón creyente resonaba como ondas de luz que atravesaban la densa oscuridad. Vi a los creyentes comenzar a orar, no por costumbre, sino con autoridad, comprensión y un temblor santo. No recitaban fórmulas. Hablaban con aquel a quien realmente conocían, como guerreros espirituales sin armas, pero llenos de poder. Estas oraciones comenzaron a sacudir la realidad. Vi zonas que antes eran oscuras, de repente brillar con luz. Aquellos que caían en la depresión, la desesperación y la adicción, de repente se arrodillaban en arrepentimiento. Vi a una viuda anciana con manos temblorosas orando en la cocina. Y la oscuridad se desvaneció a cientos de kilómetros de distancia. Un niño puso la mano sobre la Biblia en una habitación fría, y la luz de su boca se extendió como fuego en un río helado. Pero entonces se me mostró un peligro aún más aterrador que la oscuridad, un engaño que parecía luz. Muchos cristianos, incluso los que alguna vez fueron sinceros, se vieron atraídos por movimientos humanitarios, campañas sociales, ideales que parecían nobles, pero que estaban arraigados en una ideología completamente ajena a la verdad de la palabra de Dios. Vi a personas buenas siendo atraídas por su falta de discernimiento. Se dejaban seducir por lo que parecía correcto, pero carecían de verdadera comunión con el Espíritu Santo. El ángel advirtió, solo quienes verdaderamente conocen la palabra de Dios, viven en estrecha relación con Él y no confían en la fe ajena podrán superar este engaño. Vi caer a muchos, no porque odiaran a Dios, sino porque se les había enseñado un evangelio cómodo, uno sin pruebas, sin fuego purificador, sin el llamado a permanecer despiertos.
Se me mostró algo esperanzador. Dios levantará maestros no por fama, sino porque han vivido vidas de oración oculta, ardientes por la verdad, e interpretarán esta era a la luz de la Biblia, no de sus emociones personales. Entendí que la clave no estaba en saber qué depara el futuro, sino en saber quién eres en Cristo y vivir como alguien que ha sido advertido. Y entonces abrí los ojos. El techo del hospital se veía tenuemente. El sonido del respirador, pasos, alguien tomándome la mano, llamándome por mi nombre, todo me resultaba familiar y desconocido a la vez. Pero de algo estaba segura, había regresado con un propósito. Esto no fue un milagro médico. Fue el llamado a regresar a mi misión divina. Ya no era una mujer común y corriente. No podía volver a la rutina de antes, madrugar, ir a trabajar, asistir a la iglesia y luego dormir. Había visto el otro lado, había escuchado la voz de Dios, había visto lo que estaba a punto de suceder, y no podía callar. Dios está enviando advertencias a través de sus hijos por todo el mundo, porque otra mujer en otra ciudad también ha sido elegida por Él para advertir sobre los desastres que se avecinan. Escucha el final para que puedas prepararte bien.